hemos visto ayer algunos aspectos de la biografía de Saccheri, en la coherencia de su vida, en la conciencia del peligro en el cual se encontraba. Y ahora veremos los textos, es decir, su acción como filósofo, un filósofo que no era cerrado y por tanto no tenía miedo de incursionar como cristiano en las cuestiones teológicas. Saccheri aceptó plenamente el Concilio Vaticano II como los grandes maestros argentinos de la época, el padre Membiel, Castellani, etc. Todos aceptaron de muy buen grado el Concilio Vaticano II como una esperanza para la vida de la Iglesia, y el Concilio Vaticano II pone entre la misión de los laicos el luchar contra las estructuras diabólicas en la vida temporal, porque es propio del carisma de los laicos insertarse en las realidades temporales y ver su sentido espiritual. Entonces, un laico filósofo como Saccheri tenía que ver las estructuras diabólicas en la filosofía, y especialmente la filosofía social, que era lo que él estudiaba, y luchar contra eso para que se quite el impedimento que obstaculiza la acción de la gracia en las personas y en la sociedad. El libro más teológico que tiene se llama La Iglesia Clandestina. En realidad hay que ver si él habría puesto ese título. El título es de los editores, porque los libros de Saccheri fueron publicados póstumamente. Este libro, sin embargo, lo publicó todavía en vida y comienza diciendo en el prólogo: el Concilio Vaticano II ha replanteado el eterno problema de las relaciones entre la Iglesia y el mundo. La meditación reiterada de los documentos conciliares pone de manifiesto la admirable vinculación que existe entre la verdadera tradición y la auténtica renovación. La fidelidad a aquella es la condición indispensable para la eficaz realización de esta. Sin embargo, hay grupos y movimientos organizados dentro de la Iglesia que no lo entienden así. Tales grupos, decididos a encauzar la actual renovación, no por los caminos del Espíritu Santo, sino según el sentido que ellos pretenden imprimir a la Iglesia toda, constituyen el obstáculo más serio a una sana apertura al mundo contemporáneo. El Concilio Vaticano II quería una apertura al mundo contemporáneo. Esto tenemos que entenderlo más en el contexto europeo que argentino y latinoamericano, porque aquí siempre tuvimos apertura al mundo. En los países europeos de la época, la tradición cristiana era muy fuerte, sobre todo en Italia, en España, y se habían formado estructuras que eran demasiado rígidas en un sentido malo, es decir, en el sentido de maneras externas de actuar que no correspondían a una verdadera espiritualidad. Entonces había que reformar eso, que es lo que quería hacer el Concilio Vaticano II, fundamentalmente eso. Reformar esas estructuras, es decir, modos de operar estereotipados, para que la vida cristiana pueda expresar la vida espiritual, que es su centro, o sea, la acción del Espíritu Santo. En la Argentina no se entiende tanto eso, porque es un país que hace mucho tiempo es liberal, entonces el contacto, la simbiosis con la realidad mundana es muy antigua. Sin embargo, en la Argentina, justamente por ese contexto liberal, se había desarrollado un pensamiento católico vigoroso alrededor del tomismo. A falta de otro tipo de tradiciones, por ejemplo en la arquitectura, en el arte, en la literatura, etcétera, que en Europa son mucho más fuertes, en la Argentina, como por otra parte, de otra manera, en Estados Unidos también,
se desarrolló un contacto con la tradición a través del tomismo. Por eso, para la identidad católica argentina, el tomismo es relativamente más importante que para la identidad católica, por ejemplo, de los países europeos, porque tienen otros modos de contacto con la tradición. Aquí Saccheri trata de interpretar el fenómeno posterior al Concilio Vaticano II. Posteriormente al Vaticano II se mezcla todo. Entonces, esa renovación que según la proveniencia de los países, de la mayor parte de los padres conciliares, requería una espiritualización de estructuras anquilosadas, aquí se ve como una apertura indiscriminada al mundo, como si la vida católica pudiese ser muy fácil en simbiosis con el mundo. Y de hecho, ese proceso que especialmente se inició en esa época no terminó de profundizarse hasta nuestros días, y en nuestros días prácticamente hay una simbiosis total. Entonces no se distingue bien entre ser católico y pensar como piensan todos, porque los católicos terminan pensando como todos piensan. Aquí el fenómeno en ciertos aspectos es más grave. En Europa la gente tiene más conciencia de lo que significa la religión como el culto sobrenatural de Dios. Entonces es católico o no católico, si ve que no puede comulgar, no comulga. Aquí eso es más difícil de lograr, porque hay menos conciencia y hay menos conocimiento de la vida sobrenatural también, y menos recuerdo también de la vida sobrenatural, menos recuerdo de la fe, porque nunca se supo bien qué quería decir tener fe. Es una fe, por un lado, popular, pero eso no es lo determinante, es una fe muy exterior. Bueno, Saccheri trata de interpretar la situación como corresponde a su vocación, y la interpreta en concreto en ese momento determinado, histórico. Ahora, lo que dice para ese momento vale también con mayor razón para nuestra época. El fenómeno de la iglesia clandestina, constituido por esos grupos pseudo-proféticos, entronca con la herejía modernista de principios de siglo y ofrece de la misma una versión más diluida, que no hace sino aumentar su peligro. Bueno, la herejía modernista reapareció en diversos momentos del siglo XX, y en ese momento dice que es una versión diluida de la herejía modernista. En realidad es diluida porque se focalizaba sobre todo en aspectos sociales y no tocaba directamente los dogmas de la Santísima Trinidad, de la cristología, no tocaba los sacramentos. En nuestra época el fenómeno es más grave porque toca los puntos centrales de la vida. O sea, es menos exterior el peligro, es más interior, más espiritual y más dogmático, y por eso más grave. Muchos católicos sinceros, pero poco formados, se dejan seducir por los enunciados vagos de la catequesis postconciliar, sin percibir que detrás de ella existe una organización y una metodología sistemáticamente aplicadas en toda circunstancia al servicio de objetivos que nunca se formulan claramente. Bueno, en la época había una metodología subversiva dentro de la Iglesia, también fuera de la Iglesia, pero ese es otro aspecto. Dentro de la Iglesia esa metodología sigue existiendo, solo que los actores varían. Sigue habiendo grupos organizados en nuestra época que
intentan conscientemente dar vuelta al sentido de la verdad de la fe. La diferencia con la época de Saccheri es que ahora hay menos conciencia de esta operación y hay menos actores cristianos que la puedan manifestar, que la puedan denunciar, que la puedan combatir. La finalidad no es otra que la de adaptar la Iglesia al mundo lisa y llanamente, en vez de intentar convertir y salvar al mundo dentro de la Iglesia. Esta frase es muy lúcida y se conecta con la preocupación de Saccheri por la cristiandad. ¿Qué es la cristiandad? La cristiandad no es simplemente la reproducción de la Edad Media en el mundo moderno, cosa que es imposible. La cristiandad es que, por la acción de la gracia y el apostolado de los cristianos, el mundo asimile la verdad plena que está en la Iglesia. Por supuesto, eso no se logrará siempre de manera perfecta en la historia humana, así como en los individuos tampoco siempre se logra de manera perfecta. Los santos son pocos. Y así también las realizaciones históricas de esta perfección varían y no siempre se dan acabadamente. Entonces, muchos hoy pretenden adaptar la Iglesia al mundo, cuando en realidad de lo que se trata es elevar el mundo a la perfección que ya está en la Iglesia, no en los miembros de la Iglesia considerados como individuos que pueden ser pecadores, no tampoco en las organizaciones que hay dentro de la Iglesia, que también pueden tener muchos aspectos imperfectos y de pecado, sino la Iglesia, que como dice San Pablo es santa. La Iglesia como cuerpo de Cristo es santa. Todo lo que no es santo no pertenece a la Iglesia. En cada persona y también en los grupos sociales, e incluso en las iglesias particulares, o por ejemplo en las diócesis, en las parroquias, en las congregaciones religiosas, en los movimientos que hay en nuestra época, etc. Todo lo que no es santo no pertenece a la Iglesia. A la Iglesia en sentido propio pertenece todo lo que es santo. Ahora, que no pertenezca a la Iglesia no quiere decir que no esté en potencia la Iglesia. Como Santo Tomás explica, todos los hombres están en la Iglesia, también los ateos, los judíos, los musulmanes, los protestantes, todos están en la Iglesia en potencia. Todos forman parte del cuerpo de Cristo, y Cristo es cabeza de todos los hombres, no solamente de los católicos, y no solamente dentro de los católicos, de los que están en gracia de Dios, que son los que perfectamente existen en la Iglesia. Porque los que no están en gracia de Dios están excomulgados en el sentido radical de la palabra, no siempre en el sentido canónico, que es externo, es el resultado de una ley eclesiástica, sino en el sentido teológico, es decir, falta la comunión con Cristo. Él continúa hablando Saccheri del tercermundismo, que era un fenómeno de la época. Dice que el tercermundismo configuraba una iglesia paralela, etcétera, que intenta instrumentar todo lo cristiano al servicio de una revolución social de inspiración marxista. Aunque ahora no se ve de la misma manera, es necesario considerarlo porque se ponen las bases teóricas de gran parte de los fenómenos actuales. Porque el marxismo depende de la filosofía de Hegel, y la filosofía de Hegel sí está siendo aplicada hoy, a través de la teología, a través de concepciones sociales y a través de concepciones morales. Entonces, esa base marxista prepara fenómenos más profundos, de naturaleza más espiritual y más doctrinal. Y los prepara no solamente en los actores intelectuales, sino también en el pueblo. O
sea, crea un modo de pensar, un modo de sentir, un modo de expresarse que favorece la introducción de este tipo de pensamiento. Ser cristiano significa darse cuenta de estas cosas, porque en estas cosas está en juego la fe. Así como hay que dar testimonio de la fe, también hay que defender la fe, como nos dice muy claramente el Nuevo Testamento, de muchas maneras. Hay que dar razón de la esperanza. Este libro se propone manifestar cuáles son el espíritu, la doctrina y las técnicas de acción de esos movimientos, con el objeto de disipar la actual confusión y evitar el juego dialéctico al cual se nos somete. Saccheri describe muy bien el juego dialéctico y habla de una guerra psicológica. Una guerra psicológica cuyas leyes describió muy bien en este otro escrito que tiene por título Orden Social y Esperanza Cristiana, que está publicado en un conjunto de artículos también publicados póstumos en forma de libro. Estos libros se pueden encontrar en internet. Hay un sacerdote de Mendoza que puso estos libros en internet. Volviendo a la iglesia clandestina, el futuro de la iglesia en nuestro país depende de ello. En realidad depende de todo el mundo, porque este fenómeno es universal. Esta convicción nos impide permanecer en un silencio confortable. Este tipo de comodidad es la peor, el silencio confortable. Como dicen los grandes padres de la Iglesia, no se puede cesar de expresarse con la vehemencia, o sea, la fortaleza, la vitalidad necesaria cuando se trata de denunciar los males, porque, como decían los profetas del Antiguo Testamento, nos convertimos en perros mudos que no saben ladrar, que no son capaces de ladrar. Y eso no es posible, especialmente si hemos recibido el sacramento de la confirmación, que está para eso. Si no se expresa la fe de la manera conveniente, sea para proponerla, sea para defenderla, se produce una represión espiritual de una fuerza que viene de Dios, y finalmente la fuerza nos deja. El futuro de la Iglesia depende de ello. Esta convicción nos impide permanecer en un silencio confortable, según la obligación que su santidad Pablo VI nos señalara en su alocución del 18 de septiembre de 1961, que era el Papa de su época. Ha llegado la hora de amar a la Iglesia con un corazón fuerte y renovado. Amad a la Iglesia. Este es, queridos hijos, el deber de la hora presente.
Amarla es estimarla y sentirse feliz de pertenecer a ella. Significa obedecerla y servirla, ayudarla con alegría y con sacrificio en su ardua misión. Esto es lo que Shakeri pone en el prólogo del libro el 7 de marzo de 1970. Y después viene la dedicatoria a la memoria de San Pío X y de Pío XII, abnegados defensores de la civilización cristiana. O sea, el centro de su visión es la defensa de la civilización cristiana. Esta civilización cristiana no se busca simplemente por sus valores humanos, sino porque es el medio necesario para que muchos se salven. Es un acto de caridad profunda buscar esta civilización cristiana, porque es ser consciente de la debilidad humana y tener auténtica misericordia. Es decir, saber que los hombres solos normalmente se pierden. Por eso existe la Iglesia, que es una comunidad. En la Iglesia es esencial la comunidad. La Iglesia es comunidad. Y el centro de esa comunidad, dice San Pablo, es la caridad. Ahora, no existe la caridad sin fe. Por eso también San Pablo dice que hay una sola fe. Si se pierde la fe, se pierde la caridad. Si se pierde la unidad de la fe, se pierde la unidad de la caridad. Si se cae en la herejía, que es división de la fe, se cae también en el cisma, que es división de la unidad, o sea, pérdida de la caridad. Y después ponen un homenaje a Pablo VI y a otros obispos argentinos que fueron víctimas de la Iglesia clandestina porque fueron perseguidos, etcétera, en esa época. El mismo Pablo VI fue arduamente contrastado. Dice en la introducción, desde el trasfondo histórico de la Iglesia peregrinante llega hasta nosotros la unánime sentencia de los Santos Padres. Cita San Agustín. Digo y protesto que dividir a la Iglesia no es menor mal que caer en la herejía. No, esto es de San Juan Crisóstomo. Y ahora sí, San Agustín. Nada hay más grave que el sacrilegio del cisma. No hay necesidad legítima alguna para romper la unidad. Y esto vale también para nuestra época. No hay ninguna justificación para el cisma. Esta doctrina constante acerca de la unidad de la Iglesia y de la necesidad de preservarla a cualquier precio no es sino una de las numerosas proyecciones del mandato divino de la unidad expresado por Cristo, poco antes de que culminara en la cruz su divina misión redentora, que todos sean uno. San Juan capítulo 17. Esta vocación cristiana de unidad en Cristo y por Cristo ha constituido uno de los pilares del Concilio Vaticano II y uno de los ejes o puntos de mira en torno a los cuales se centra el esfuerzo de renovación pastoral y apostólica de la Iglesia Universal. Tal énfasis en la unidad obedece sin duda a los misteriosos designios de la divina providencia sobre el pueblo de Dios, para dirigir su marcha a través del mundo contemporáneo. O sea, la Iglesia va a ser eficaz en la medida en que sea una. Porque en cuanto contiene el germen de la división, deja de ser Iglesia. Y por tanto deja de ser eficaz. La Iglesia, por supuesto, siempre permanece, pero permanecen los que están en la verdadera unidad, que es unidad de la fe y unidad de la caridad.
Los otros, aunque externamente parezca que están en la Iglesia, en realidad no están en el sentido principal del término, según diversos grados de separación. O sea, separación según la fe y separación según la caridad. O separación según ambas. Porque cuando hay separación según la fe, necesariamente hay siempre separación según la caridad. Y en este sentido hay excomunión. O sea, se sale de la comunión, de la unidad de la Iglesia. Tal énfasis en la unidad obedece sin duda a los misteriosos designios de la divina providencia, etc. La inteligencia del cristiano debe esforzarse, en consecuencia, para comprender en la medida de lo posible el sentido de tal insistencia por parte de la Iglesia, no sólo en cuanto a instancia permanente del mensaje divino, sino también en referencia a las actuales circunstancias, que es justamente lo que dijo el Concilio Vaticano II que había que hacer. Él denuncia también, muchas veces, la interpretación del Concilio Vaticano II contra sus intenciones. O sea, dar vuelta a lo que quería decir. Por eso, de hecho, hoy ni siquiera se lee el texto del Concilio Vaticano II, porque no conviene a la mentalidad actual, teológica, cristiana en general, como predomina. Él era un intelectual, entonces reconoce lo que tiene que hacer la inteligencia hoy. Interpretar la realidad. Por supuesto que para ser querido lo principal es la contemplación, pero la contemplación no excluye la acción, sino que de alguna manera la genera cuando es auténtica. Lo que Saccheri denuncia es el primado de la acción sobre la contemplación. O sea que la contemplación finalmente esté dirigida a la praxis, a la práctica, y finalmente desaparezca. Porque cuando se subvierte el orden, la contemplación desaparece. En efecto, el mandato de la unidad adquiere hoy en la Argentina y en el mundo entero alcance dramáticos, en la medida misma en que desde el interior de la Iglesia Católica algunos grupos la ponen en peligro, comprometiendo así en forma consciente o inconsciente la realización del reino de Dios y el destino eterno de las almas. Esto es lo peor, porque si fuera por estar todos de acuerdo, no sería tanto problema. El mundo actual es pluralista, conviven todas las opiniones, verdaderas, falsas, parcialmente falsas, y estamos ya acostumbrados. El problema es el reino de Dios y la salvación de las almas. Por eso es importante recobrar la unidad, porque con este caos la gente pierde la fe, y si pierde la fe, pierde la caridad y pierde la salvación. Este es el problema real. Los agentes del mal no han cesado desde la fundación misma de la Iglesia por Cristo de asediarla constantemente desde fuera y desde dentro. Esto ya lo vemos en el Nuevo Testamento. Los que destruían la unidad ya están en el Nuevo Testamento, y los padres de la Iglesia se preocupan permanentemente por el tema de la unidad, porque las herejías ya existían. Herejía en griego quiere decir heresis, quiere decir división. Es en primer lugar división de la fe, porque, como dice San Juan, el cristianismo es la obra de la verdad. Es la verdad que obra, o como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, la fe que obra por medio de la caridad. Si se rompe la unidad de la fe, se rompe la unidad de la caridad y no se puede obrar. Si no se puede obrar, cesa el apostolado y cesa la posibilidad de que los hombres acojan el mensaje de Cristo.
porque la Iglesia continúa anunciando el mensaje de Cristo. Es Cristo presente que anuncia su mensaje a través de sus miembros. El Señor nos advirtió de una vez para siempre que tal ofensiva acompañará a sus discípulos hasta el fin de los siglos. No es el discípulo mayor que su maestro. Cristo fue atacado y Cristo murió padeciendo por ese ataque, por haber dicho la verdad, fundamentalmente. Entonces, los discípulos de Cristo también deben estar dispuestos a sufrir por decir la verdad. Esta es la principal causa de la cruz, porque el mundo, bajo el poder del príncipe de este mundo, como dice San Juan, que es el demonio, odia la verdad. Entonces lo que produce la cruz, la pasión, es la verdad, fundamentalmente. Eso también sucede en nosotros mismos, no solo de manera comunitaria y social. Las deformaciones personales vienen de huir de la verdad, antes que de otros vicios como la pereza, la falta de fortaleza, etc. Los ataques reiterados que la Iglesia sufre hoy no constituyen sino uno de los tantos episodios protagonizados por las potencias demoníacas en sus varios intentos de obstaculizar la obra redentora de Dios. O sea, la Iglesia bajo el ataque de los demonios a través de los hombres. San Pablo dice que los hombres, cuando estamos en la Iglesia, nos tenemos que revestir de las armas de la justicia. Y Saqueri lo recuerda. Revestirnos de las armas de la justicia. Los hombres bajo el influjo del demonio están revestidos de las armas de la mentira y la injusticia, que atrapan la verdad, como dice San Pablo. O sea, que la encierran, no puede aparecer la verdad. Por eso, los grandes autores espirituales de la tradición son muy duros contra la simulación. La simulación es una especie de mentira. Y hay simulación muchas veces simplemente por el hecho de callar la verdad. Porque si uno calla la verdad, parece que piensa otra cosa, que es lo que en el fondo pretende al callar la verdad. O sea, que parezca que piense otra cosa para no ser atacado, despreciado, etcétera, por otros. Como lo señala en su tiempo San Cipriano, lo que es de temer no es tan solo la persecución ni los ataques a cara descubierta que tratan de vencer y destruir a los servidores de Dios. Es más fácil ser cauto cuando se percibe a lo que se debe temer y ante un adversario manifiesto, el alma se prepara al combate. Más peligroso y alarmante es el enemigo que avanza sin ruido y que bajo las apariencias de una falsa paz repta con ocultos designios. Por tal proceder ha merecido el nombre de serpiente. O sea, el demonio se calla. Es astuto porque usa el silencio. Entonces, los que son miembros de Cristo no pueden usar las mismas armas, que en el fondo son armas de la mentira. Entonces deben decir la verdad. Por eso, la paz no es siempre un bien, porque puede ser falsa. Como el silencio tampoco es siempre un bien, porque puede ser el instrumento de la simulación, que es una especie de mentira.
En la actualidad, la Iglesia Católica se ve asediada desde su mismo interior por grupos que, invocando a veces legítimos propósitos, de lo contrario carecerían de toda audiencia, comprometen seriamente la unidad interior de los fieles y enuncian doctrinas erróneas que confunden los espíritus, debilitando su fe y su ardor apostólico. O sea, es el mecanismo de la tentación bajo la especie de bien, como explica San Ignacio. O sea, siempre se dicen cosas verdaderas para introducir otras falsas en los que obran de esta manera. Las reflexiones que siguen no pretenden otra cosa que contribuir modestamente a la causa de la unidad cristiana, hoy comprometida por los grupos pseudoproféticos que se arrogan carismas especiales y pretenden pontificar sobre toda materia como si poseyeran la única y verdadera autoridad para zanjar las cuestiones más controvertidas que afectan al hombre de nuestro tiempo. Animado por este espíritu y creyendo desde siempre que debe insistirse más sobre lo positivo y constructivo que sobre lo negativo y demoledor, no intento en modo alguno acusar y determinar responsabilidades, dado que ello no es de mi competencia ni de mi agrado. Por el contrario, la finalidad de este estudio es la de contribuir al esclarecimiento de la actual confusión y apuntar aquellas medidas que permitan a la autoridad eclesiástica rectificar la situación actual que escandaliza fundadamente a muchos católicos y reafirmar la unidad de la fe y caridad en la Iglesia argentina. Hoy podríamos decir en la Iglesia de todo el mundo. Es decir, como también señala el Concilio Vaticano II, los laicos tienen que peticionar a los pastores, haciéndoles presente su preocupación, su visión de la realidad con respeto, con obediencia, pero haciéndolo presente, que es lo que hizo Saccheri. Y como dice Hernández, el que escribió la biografía, probablemente lo mataron por este libro de la Iglesia clandestina. Porque desentraña el mecanismo. Desentraña el mecanismo, que es lo que no se quiere. Porque el mecanismo usa la simulación, la clandestinidad, el silencio. Que es una especie de engaño. En espíritu de esperanza y fiel a la condición de laicos católicos, deseo vivamente que se cumpla aquello que enunciara Don Guéranger. Don Guéranger era un famoso abad de Solesmes, en Francia, al sur de París, donde hubo una gran renovación litúrgica, se cultivó el canto gregoriano, etc. Don Guéranger decía: hay una gracia inherente a la confesión plena y entera de la verdad. Esta confesión, nos dice el apóstol, es la salvación de quienes la hacen, y la experiencia demuestra que ella es asimismo la salvación de quienes la escuchan. Como dijo antes, en la confesión entera de la verdad está la salvación. Como Santo Tomás explica muy bien, la fe no puede vivirse íntegramente si es solo interna, debe ser expresada, debe ser confesada externamente. Porque el hombre no es solamente alma, sino también cuerpo. No es solamente persona individual, sino que tiene una naturaleza social. La gravedad del fenómeno actual de la Iglesia clandestina exige esa confesión plena y entera de la verdad con la ponderación y energía que requiere asunto tan delicado como trascendental. Lo difícil es hacerlo como lo hizo Saccheri, es decir, sin romper la unidad, sino favoreciéndola.
lo cual requiere prudencia sobrenatural y don de consejo del Espíritu Santo, porque no es cuestión de atacar a todos los demás en la Iglesia íntegramente, sino de reconocer lo que es verdad y atacar lo que no es verdad. Que la Iglesia de hoy está distribuida de muchas maneras, está todo mezclado. Si uno simplifica las cosas arbitrariamente, también rompe la unidad en nombre de la verdad y sería una falsa defensa de la verdad. Hay que ser realista con el realismo de los santos, que es el que aplica aquí Saccheri. Por ejemplo, Saccheri no dice, bueno, el Concilio Vaticano II es la causa de todos los males de hoy, volvamos atrás del Concilio Vaticano II. Que es una falsa solución, de no creer en la Iglesia, que está expresada también en ese concilio como en los 19 anteriores. Las cosas son más complejas y más simples al mismo tiempo. Es decir, hay que ser profundo como era él. Crisis de unidad, crisis de fe, otro capítulo. El mundo contemporáneo ofrece por doquier el lastimoso espectáculo de sus desgarramientos y enfrentamientos incesantes. El romántico sueño de nuestros abuelos acerca del dorado porvenir de la humanidad futura, tiempo en el cual las guerras serían definitivamente desterradas y en el que la fraternidad y la paz alcanzarían las dimensiones del orbe, aparece a los ojos del hombre de hoy, apenas 3 generaciones más tarde, casi como una burla cruel. Paradoja siniestra, totalmente incomprensible al nivel de las simples consideraciones terrenas. Los abuelos, quiere decir la gente del 1900, que vivía la Belle Époque, todo parecía lindo, todo progresaba, la Argentina también tenía su Belle Époque. Se hicieron los palacios de Buenos Aires, etcétera, todo parecía que iba a funcionar bien para siempre en la Argentina, en el mundo, etcétera. Bueno, después de eso, dice Saccheri, vinieron las guerras mundiales, las guerras interminables del siglo XX, pero sobre todo vino la disolución de la sociedad, que es mucho más grave que la guerra porque es algo espiritual. Y vino también la disolución de la configuración de la Argentina. O sea, como dice Saccheri muchas veces, el liberalismo fracasó totalmente. El liberalismo es el que produjo esa supuesta Argentina grande del principio del siglo, que en realidad no era tan grande como parecía, porque escondía lo que tenemos ahora. ¿Y por qué escondía lo que tenemos ahora? Porque no era fundada sobre la fe. Era una Argentina liberal, de matriz masónica, que todavía pervive en cierta manera, pero profundizada. Y eso se combina con el influjo marxista que vino después, porque la raíz filosófica es la misma. Es la filosofía moderna desviada. Por una parte, la humanidad no ha podido contar jamás con los innumerables medios de la moderna tecnología que la moderna tecnología nos ofrece para remediar el problema mundial del hambre y de la miseria, el drama de la ignorancia, del analfabetismo, de la enfermedad y del trabajo inhumano. Por otra parte, el siglo XX es el que ha batido todos los récords bélicos con un total de 71 guerras hasta ahora. Ya hasta 1970, después vinieron otras.
más incontables revoluciones intestinas. Es el ciclo de los campos de concentración y de las cámaras de gases, el ciclo de la carrera desenfrenada de armamentos nucleares, el ciclo del trigo echado al mar y del café quemado como combustible. Los espíritus enceguecidos por la dinámica del siglo y por los eslogans ideológicos publicitados internacionalmente pueden consolarse mediante la creencia obtusa y confortable de que un mejor ajuste de los controles nacionales o internacionales bastará para que la técnica, que es instrumento de servidumbre, se transforme en factor de liberación personal. Y social. Un mejor ajuste del mecanismo y la humanidad realizará el viejo sueño romántico de los abuelos. Bueno, en realidad Saccheri tiene razón, la técnica es instrumento de servidumbre, lo vivimos hoy, hay mucha más técnica en la época de Saccheri, todo es tecnificado, no se puede hacer nada sin técnica, hasta llamar por teléfono, todo es con botones, presione 1, presione 2, todo es una maraña tecnológica que nos tiene esclavizados, porque uno añora la libertad. No hay liberación, como dice él. O sea, el hombre siempre quiere ser libre. Si está sujeto a mecanismos interminables, no es libre. A la conciencia cristiana no le está permitido consolarse tan rápidamente y a tan bajo costo. A la luz de las realidades sobrenaturales, la indagación metódica de la paradoja dramática antes enunciada nos introduce en un panorama totalmente distinto. No se trata ya de un desajuste momentáneo de las sociedades actuales, ni de fallas en la administración de los bienes, ni de otras causas análogas. Lo que está en juego es muy otra cosa. Es todo un concepto de civilización, una doctrina del hombre y de la vida, un sentido de las cosas, que se ha ido elaborando en el occidente cristiano a lo largo de los últimos 5 siglos. Esta visión del mundo se ha ido formulando en el descuido primero, luego en la desconfianza y por último en el desprecio sistemático del Evangelio y de los valores cristianos de la vida. Este es el verdadero problema. Es un problema tremendo de época y que no tiene solución humana. O sea, el desastre que se produjo en la modernidad y que no abarca toda la modernidad, porque la modernidad era también cristiana. La evangelización de América se hizo en la modernidad. San Juan de la Cruz es del siglo XVI. San Alfonso María de Ligorio es del siglo XVIII. Los grandes papas que escribieron las grandes encíclicas son del siglo XIX y del siglo XX. El gran desarrollo de las misiones fuera de Europa, en otros continentes, en Asia, en África, es del siglo XIX, del siglo XX. Nunca la Iglesia tuvo tantos cristianos como ahora. Hay que ver el número de auténticamente cristianos, pero la Iglesia hoy es mucho más grande que en otras épocas. Entonces, los fenómenos son muy complejos. Nunca hubo tanto arte como en la modernidad. Basta ver las iglesias en Europa, en América, arte cristiano. La modernidad tiene muchas cosas buenas que provienen del cristianismo. El desarrollo del derecho, la organización de la sociedad, que es un verdadero avance de la modernidad, no depende de la filosofía moderna, depende de la filosofía medieval, de la filosofía del derecho, de Santo Tomás, de otros, que fue plasmando las instituciones modernas y el derecho moderno, hasta que, sí, en nuestra época llegó el influjo de la filosofía moderna al derecho y está desarmando el derecho, convirtiéndolo en antinatural. Pero la modernidad, en cuanto significó un progreso social y político, depende de la filosofía cristiana.
Pero también hay otra modernidad, la que se expresa sobre todo en el protestantismo y en las filosofías de Kant y de Hegel, y todas las que vienen después, Marx, Freud, etc. Todo eso es el fruto negativo de la modernidad, y es la modernidad que ahora irrumpe con toda su violencia contra el pensamiento cristiano, contra la vida social cristiana, contra la vida eclesial, contra la fe y contra la caridad, porque en el fondo el ataque de esa filosofía es contra la fe y contra la caridad. Y eso es lo que produce hoy el desprecio sistemático del Evangelio y de los valores cristianos de la vida. El pensamiento oficial de la Iglesia, a través del juicio unánime de los soberanos pontífices en los últimos 2 siglos, desde Pío VI hasta Pablo VI, ha afirmado permanentemente que la llamada civilización moderna no se ha construido en conformidad al Evangelio, sino contra él. Sin negar las adquisiciones y méritos parciales en lo científico y técnico, la Iglesia ha sostenido siempre, sub specie eternitatis, bajo la especie de la eternidad, que el mundo moderno no es cristiano, sino anticristiano. La disyuntiva es total y no admite posturas intermedias. O bien la civilización se edifica en el respeto de los derechos de Dios y del hombre, o por el contrario, se edifica en la negación de tales derechos. La primera es la civilización del orden natural y cristiano. La segunda es la de la revolución anticristiana. Quien no está conmigo está contra mí. Quien no recoge conmigo desparrama. Tal es el juicio de nuestro Señor. Tal es el único criterio auténticamente cristiano. Y él pone, subrayando, toda tentativa de reconciliación del mundo moderno con la Iglesia que no se funde en una verdadera conversión del mundo a la Iglesia está condenada de antemano y no servirá sino para hacer el juego del adversario. O sea, no es la Iglesia la que se tiene que adaptar al mundo, sino el mundo a la Iglesia. La única fuerza que puede cambiar este mundo es la Iglesia, cuando es fiel a sí misma. El mundo solo no se puede arreglar. Ni el mundo antiguo se puede arreglar, ni el mundo moderno se puede arreglar. Es imposible. Porque el principio que lo constituye es el principio de la división, que está muy bien expresado en la filosofía de Hegel, que es dialéctica. Dialéctica quiere decir lucha, oposición, división, negación, liberación como negación. Por eso esa filosofía, la de Hegel, expresa sobre todo el espíritu de la modernidad y sigue influyendo hasta nuestros días. Y ahora influye a través de la teología. Una teología hegeliana produce la autodemolición de la Iglesia, como decía Pablo VI, citado por Saquevi. O sea, la destruye desde adentro. El Concilio Vaticano II tiene el sentido de hacer que la Iglesia esté presente en el mundo para que el mundo cambie, se convierta. Para que cada cristiano obre según su gracia, sus carismas, y llegue el mensaje cristiano a todos, en las estructuras temporales, en el pensamiento, etc. Pese al juicio unánime del magisterio sobre el carácter inhumano de la cultura moderna, diversos grupos de clérigos y laicos han cedido, sobre todo desde el principio del siglo pasado, a la eterna tentación del compromiso fácil con el mundo, no ya en lo que éste tiene de valores positivos, actitud legítima, sino también en aquellos otros aspectos y valores anticristianos, actitud ilegítima.
que hacen a la esencia del mundo moderno, tal como históricamente ha ido evolucionando hasta ahora. O sea, los cristianos que quieren congraciarse con el mundo moderno simplemente así como aparece hoy, pierden la fe y también la caridad. Y por eso atacan a los que defienden la verdad. Porque pierden la caridad. Si no perdieran la caridad, no los atacarían. Porque ese ataque es una falta de caridad. Porque no se puede tener caridad sin fe. Es imposible. No existe. La actitud de compromiso de esos grupos o movimientos fueron y son causa de grandes males dentro de la misma Iglesia Católica. Esta había superado las duras pruebas anteriores, el neopaganismo renacentista, la gran ruptura de la Reforma, el enciclopedismo y la Revolución Francesa, con grandes dificultades, a pesar de que las corrientes subversivas se fueron robusteciendo y dominando cada vez más el orden temporal en todos sus aspectos: política, cultura, costumbres, economía. Tal actitud histórica de centro de resistencia le valió el ser calificada por el agnóstico Morras como la única internacional que se mantiene. O sea, la Iglesia Católica es reconocida como la única fuerza internacional que tiene peso que subsiste durante la historia. Los organismos internacionales modernos del siglo XX son totalmente ineficaces, salvo para destruir en el ámbito cultural, etc. Pero no son eficaces para construir, ni siquiera pueden evitar las guerras, etc. Pero cada una de las pruebas anteriores fue aumentando la fisura creada en el seno de la Iglesia. Las nuevas crisis se fueron introduciendo más y más en su interior, contaminando a grupos relativamente numerosos de sacerdotes y laicos. La herejía modernista y el movimiento social del Sion son dos ejemplos muy representativos de la gravedad del proceso. Cada una de las crisis sufridas por la Iglesia en los últimos siglos ha redundado en una crisis de la unidad de los fieles. O sea, cada crisis se va sumando a la otra, porque ahora no desaparece la crisis anterior, se agrega a la que ya estaba. Por eso San Pío X había dicho que el modernismo es el resumen de todas las herejías. O sea, antes las herejías aparecían y desaparecían, ahora se van juntando. Y ahora tenemos todas las herejías juntas. Más todavía que en la época de los modernistas. Bueno, los modernistas nunca se les iba a ocurrir el matrimonio homosexual o cosas por el estilo. Y ahora se les ocurre también a los católicos. Pero la desunión de estos, es decir, de la unidad de los fieles, no es sino el signo, la manifestación exterior de una crisis de fe siempre en aumento. O sea, el problema de unidad en el fondo es un problema de fe, de unidad de la fe. Esto es lo que importa señalar ahora. La quiebra de la unidad no es en términos cristianos, sino una crisis de fe. O sea, si en la Iglesia hay crisis es porque la gente no tiene fe. No es suficiente haber concurrido a instituciones católicas de cualquier tipo para tener fe. Hay gente que sigue estando en estas instituciones católicas, sea parroquias, sea colegios, sea universidades, etcétera, por otros motivos, no por la fe. La razón de ello es simple: la unidad de la Iglesia misma es unidad de fe. Quien no haya comprendido que el fundamento esencial del edificio eclesial reside en la participación en una misma fe, nada podrá comprender de la crisis actual del cristianismo.
Corresponde, pues, explicar brevemente esta afirmación a la luz de los textos fundamentales del Magisterio Pontificio y de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. El documento básico es la encíclica Satis Cognitum de León XIII, que versa precisamente sobre la unidad de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, cuerpo vivo, activo, sostenido y animado por Jesucristo, que lo penetra con su virtud. Ella constituye una sola comunidad de salvación. El símbolo de la fe así lo enuncia: creo en la Iglesia, una. Dios hizo a Cristo cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, Efesios 1. Y todos los miembros del cuerpo, aunque numerosos, no son sino un cuerpo, 1 Corintios. Pero aquel que instituyó a la Iglesia única, dice León XIII, la ha instituido una, es decir, de tal naturaleza que todos los que debían ser sus miembros habían de estar unidos por los vínculos de una sociedad estrechísima, hasta el punto de formar un solo pueblo, un solo reino, un solo cuerpo. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como habéis sido llamados a una esperanza en vuestra vocación. Efesios 4. En el mencionado documento, León XIII agrega: una tan grande y absoluta concordia entre los hombres debe tener por fundamento necesario la armonía y la unión de las inteligencias, de la que derivará naturalmente la armonía de las voluntades y el concierto de las acciones. Lo que aquí dice León XIII, citado por Saccheri, es el orden natural, como también dice él. El orden natural es que la voluntad sirve a la inteligencia. Por eso no puede haber unidad en la voluntad si no hay unidad en la inteligencia. Ahora bien, ¿qué es esa unidad? Es amistad. Y como dice San Tomás, la amistad, la caridad es amistad. Por eso no puede haber caridad si no hay unidad en la inteligencia. Y por eso el apostolado más importante de nuestra época es el apostolado de la inteligencia, porque es lo que está en crisis y es lo más radical que tiene el hombre. Lo más importante que tiene el hombre es la inteligencia. Y lo más importante que constituye la unidad social es la unidad de la inteligencia. Cuando hay pareceres, opiniones radicalmente divergentes, no es posible la unidad social, salvo aparente. Es la paz kantiana. Kant escribió un libro que se llama La paz perpetua, y él dice ahí que esta puede ser aplicada incluso a un pueblo racional de demonios. O sea, suponiendo que todos sean malos, también pueden estar en paz. Es la paz externa de no manifestar la verdad. Cuando nadie manifiesta la verdad, entonces no hay problema. Eso es la síntesis de la filosofía moderna, como aparece en Kant. Esa filosofía moderna de Kant después produce la filosofía moderna de Hegel, que es la filosofía de la lucha. Como eso en el fondo se reconoce como hipócrita, imposible, es necesario superarlo asimilando la realidad de la lucha. O sea, la realidad es lucha, es oposición, es dialéctica, es conflicto, es guerra. Y así el pensamiento humano termina su autodemolición, como diría Pablo VI, y vuelve a Heráclito. La guerra es la madre de todas las cosas, o el padre de todas las cosas. Eso es la dialéctica, que es el corazón de la mentalidad moderna que rige hoy. Por esto, continuó el texto de León XIII, según su divino propósito, Jesucristo quiso que la unidad de la fe, unitatem fidei, existiese en su Iglesia, porque la virtud de la fe es el primero de todos los vínculos que unen al hombre con Dios.
Y a ella es a la que debemos el nombre de fieles. Somos los fieles porque tenemos fe. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios 4:5. Y la liturgia bautismal traduce esta concepción fundamental en la unidad cristiana en las dos primeras preguntas del ritual. ¿Qué pides a la Iglesia? ¿Qué te da la fe? La vida eterna.